amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Ecusatón. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos guarde y proteja en esos tiempos finales de anarquía, en los tiempos del pequeño tiempo de angustia y tribulación por el que vamos a tener que pasar hasta que finalmente el mundo reciba la marca de la bestia y luego las 7 últimas plagas del Apocalipsis, para que al final, por fin, nos encontremos con nuestro Señor Jesús en las nubes para habitar con Él por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, el tiempo de sellamiento está por terminar y quiero en este video mostrarles cómo los eventos por medio de los cuales Lucifer fue finalmente echado del cielo se vuelven a repetir hoy en nuestro mundo, en nuestros días, amigos, por lo cual entendamos la verdadera realidad del mundo, y es que vivimos en un mundo espiritual donde habitamos con ángeles y demonios. Es la verdadera realidad que ha sido tergiversada y lo peor, y de esta manera el verdadero mundo espiritual ha sido escondido de nosotros. ¿Y por quiénes? Por la falsa ciencia, pero peor aún, por la mismísima iglesia cristiana, y todo con un solo propósito, el de hacernos dudar de nuestra salvación, pero además el de hacernos creer que como pecadores entraremos en el reino de los cielos. Y amigos, increíblemente en pleno siglo XXI, la mayoría de los cristianos creen que van a ser salvados en sus pecados y que Dios los recibirá allá arriba en el cielo como pecadores. Por lo cual, amigos, esto es un tema serio. En este canal, Ecusatón Aritmon ha dado prueba tras prueba de que aún son las mismas iglesias cristianas las que incitan a las personas a pecar y por tanto serán culpables de que muchos cristianos se perderán para siempre. Quiero mostrarles un ejemplo de esto en la página de los Testigos de Jehová, cuando se hacen la siguiente pregunta: ¿están los cristianos obligados a guardar el sábado? Y se autorresponden: los cristianos no están obligados a observar el sábado o un día de reposo semanal porque ellos están bajo la ley del Cristo, una ley que no obliga a guardar el sábado. Recontra mega plop. Amigos, increíble. Ahora, tampoco quiero que caigamos en esa soberbia de muchas otras iglesias cristianas que dicen: ¡ay, no, esos son los testigos de Jehová! Porque, amigos, este problema está en todas las iglesias cristianas que en realidad lo que hacen es enseñar al ser humano a pecar. Oh, no, amigos, es tremendo, porque que tú vayas al mundo pagano y te enseñen a pecar es algo apenas obvio, ¿verdad? Pero que la misma iglesia cristiana por doctrina te enseña a pecar, eso sí es un problema grande. Ustedes saben que yo no estoy en contra de personas, ni líderes religiosos, ni pastores, ni curas, ni como los quieras llamar, sino en contra de la doctrina torcida que se enseña en las iglesias supuestamente cristianas, donde las personas son llevadas a pensar que pueden pecar. Amigos, pero entendamos algo. Es que eso fue lo mismo que pensó el demonio, que él podía pecar y Dios tenía que tolerarlo. Y recordemos que el demonio fue arrojado del cielo, expulsado. ¿Y por qué? Porque pecó, amigos. Ahora debemos preguntarnos el por qué Dios no recibió de vuelta a Lucifer y sus ángeles caídos. Después de todo, sabemos que Dios es misericordioso y bueno. ¿Acaso su misericordia y bondad es solo para una raza, para la raza humana, y no para los ángeles que también son creación de Dios? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que nuestro Padre no hace acepción de personas? Si nosotros como seres conscientes tenemos redención, ¿por qué Lucifer y sus ángeles, que también son seres conscientes, no tuvieron redención? A menos, amigos, que sí la tuvieron, pero no quisieron aprovechar la oportunidad para arrepentirse y ser redimidos. Entonces entendamos cómo para Lucifer y sus ángeles caídos finalmente acabó el tiempo de gracia y luego son expulsados del cielo. Y asimismo, amigos, en estos tiempos finales para las iglesias cristianas se va a acabar el tiempo de gracia.
Amigos, la Biblia nos muestra una historia triste en la cual Lucifer y sus ángeles, que eran seres amados, ¿ok? En el cielo nadie odiaba a Lucifer, porque recordemos que en el cielo los santos ángeles de Dios tienen solo amor en su corazón, y para ellos Lucifer y sus ángeles caídos eran sus hermanos, por lo cual ellos no querían expulsarlos, ellos querían reintegrarlos de nuevo al cielo. Y es por esto que Dios en su misericordia trató de que Lucifer y sus ángeles caídos se arrepintieran. Pero amigos, no se puede abusar de la bondad y misericordia de Dios. Por lo que, si Dios es misericordioso y tardo en airarse, eso no puede confundirse con complicidad, porque Dios Padre no es cómplice del pecado. Y si Él es tardo en airarse, es para que la persona se arrepienta. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando las personas confunden esa misericordia y bondad con una complicidad o alcahuetería con el pecado? Amigos, entendamos que eso fue lo que hicieron precisamente los ángeles caídos con Lucifer, y finalmente fueron expulsados del cielo y no tienen redención. Están totalmente despojados de la gracia de Dios. Recordemos que aunque Lucifer pecó desde el inicio de la creación, porque él hizo caer a Adán y Eva, a Caín, etcétera, etcétera, recordemos que aún él permanecía allá arriba en el cielo, junto a los santos ángeles de Dios. Y es decir, Lucifer no fue expulsado inmediatamente después de haber hecho caer a Eva en pecado. De todas formas, no podemos decir que Adán y Eva estaban libres de culpa, porque ellos prefirieron escuchar la voz de Lucifer y no la de Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia para que Lucifer se arrepintiera. Leamos en Job capítulo 1 versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Amigos, Lucifer y sus ángeles caídos estaban aún en el cielo, aún después de que habían cometido pecados, y Dios en su misericordia y bondad los estaba tolerando a ver si se arrepentían. Y esta historia se repite en el fin del mundo, cuando Dios hoy en día está tolerando la apostasía que hay en las iglesias cristianas y está esperando que estas iglesias se arrepientan y dejen de incitar a sus feligreses a cometer pecado. Recordemos, amigos, que Lucifer incitó a los ángeles a cometer pecado y se convirtieron luego en ángeles caídos. Y esto se repite en un paralelo impresionante. Hoy, la iglesia cristiana, que hace las veces de Lucifer, incita a sus feligreses a cometer pecado. Así que se va a repetir mientras Dios está sellando a su pueblo, cuando se acaba el tiempo de gracia. Así como se le acabó a Lucifer, se le va a acabar a la iglesia cristiana, amigos. Ahora, entendamos algo todavía mucho más impresionante. Lucifer, aún y cuando era pecador, se presentaba cara a cara ante Dios. Y el ser humano, aún y cuando es pecador, aún se presenta cara a cara ante Dios. Porque recordemos que gracias a la intercesión de Jesús, nosotros podemos presentarnos cara a cara, porque tenemos entrada en el lugar santísimo, donde está la silla de la misericordia de nuestro Dios Padre. Pero ¿qué pasa? Vemos que las personas juegan con el pecado sin saber que están frente a frente con Dios mismo, cara a cara, y aún juegan con el pecado. Y fue lo mismo que le pasó a Lucifer, y él y sus ángeles perdieron toda la redención. Ahora, amigos, entendamos algo. El mundo ha sido engañado y aún la iglesia cristiana lo tolera, con el terrible engaño de la fantasía espacial, de que la Tierra va volando por un espacio sideral a miles de kilómetros por hora, cuando esto no tiene nada de bíblico. Y en realidad, amigos, en el cielo está el Padre, el Hijo, sus ángeles y los demás seres, y abajo está la tierra. Y no hay más. Sin embargo, es la misma iglesia cristiana la que niega esto. ¿Y qué pasa cuando los cristianos no entienden que así un día
Lucifer y sus ángeles fueron expulsados y derribados y están aquí en la tierra con nosotros, sabiendo que no tienen redención y buscando por todo medio y manera de hacernos perder la redención, amigos. Tenemos que entender esto. Lucifer y sus ángeles permanecieron un tiempo en el cielo, aun y cuando eran pecadores. ¿Por qué? Porque eran amados por los otros ángeles santos y pensaban que ellos en realidad no eran tan malos. Los ángeles santos aún no entendían que cometer pecado en realidad es un intento por derrocar el gobierno de Dios. Es decir, cometer pecado en realidad es querer destruir a Dios, por lo cual leemos en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 20 al 22. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y lo conseguirás. Amigos, ahí lo tenemos. Había un espíritu de mentira en el cielo. Y sabemos que no hay mentira en la boca de Dios ni de los santos ángeles. Así que ese espíritu de mentira era un demonio. Ellos aún estaban allá arriba en el cielo, porque aún Jesús no había expuesto y revelado el verdadero carácter de esos ángeles caídos y de Lucifer. Sin embargo, amigos, allá estaban entre los ángeles santos. Asimismo, amigos, hoy en día hay muchas personas que están en las iglesias cristianas y son en realidad como ángeles caídos, que están ahí metidos en la iglesia cristiana, en donde no debería haber mentira. Sin embargo, sí hay espíritu de mentira. Por lo cual, amigos, sabemos que se va a dar la misma expulsión que se dio en el cielo. Por lo cual, la única manera entonces que existía para que los santos ángeles de Dios se dieran cuenta que estos ángeles eran en realidad unos demonios, es decir, los ángeles caídos, era exponiéndolos en su maldad. Y fue Jesús el que los expuso y los reveló cuando él bajó a la tierra, y quedó demostrado que Lucifer era un asesino, un ladrón, un mentiroso, por lo cual Jesús dijo en Juan capítulo 12 versículo 31: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Ahí lo tenemos, amigos, es tremendo. Es decir, así como Jesús expuso el verdadero carácter de Lucifer y sus ángeles caídos, y al exponerlos y revelarlos fueron echados fuera, lo mismo se va a repetir con la iglesia cristiana, la cual en estos días está siendo expuesta y revelada de que es una iglesia caída en apostasía. Y entonces se va a repetir lo mismo. Va a haber una expulsión, amigos. ¿Por qué? Porque estas iglesias se comportan igual que ángeles caídos. En las iglesias cristianas hoy en día están mezcladas personas buenas y santas y personas malas que se hacen pasar por santos con apariencia de piedad, pero que niegan la fe. Asimismo pasaba en el cielo. Estos ángeles caídos se la hacían pasar como si ellos no fueran tan malos. Estaban ahí infiltrados en el cielo, y la única manera fue Jesús bajando a la tierra para probarle a todos los santos ángeles que esos ángeles caídos sí eran malos y que no podían estar en el cielo. Y lo mismo se va a repetir, amigos, con la iglesia cristiana, en donde hay una apostasía tremenda. Ahora, recordemos entonces lo que pasó en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. Pues hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amigos, entendamos qué fue lo que ocurrió. Finalmente Jesús demostró que Lucifer y sus ángeles caídos eran en realidad malos, eran pura maldad, y fueron entonces echados en el cielo. Hubo una lucha por la verdad, una lucha entre la verdad y la mentira.
Miguel, que es Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es Lucifer, y sus ángeles, es decir, la verdad contra la mentira. Y eso se repite hoy en día. Asimismo vemos cómo la verdad es etiquetada como noticia falsa por los poderes y la iglesia cristiana, mientras la mentira, dicha por los poderes y por la iglesia cristiana, es etiquetada como verdad. Amigos, es increíble y sabemos, amigos, que es la iglesia cristiana la que está aliada con los gobiernos y guarda silencio ante lo que está ocurriendo, de cómo en las redes sociales se etiqueta la verdad como si fuera noticia falsa y se persiguen a las personas por predicar el evangelio, declarando que lo que predican es discurso de odio. Así que vemos esta batalla por la verdad y la mentira, en la cual, aunque pareciera que va a ganar la mentira, finalmente se repetirá lo mismo que pasó en el cielo, va a ganar la verdad. Hoy, amigos, estamos viendo el desenlace fatal para el dragón y sus ángeles y cómo fueron derribados, echados del cielo, arrojados a la tierra. Y lo mismo le va a pasar a la iglesia cristiana, como ella será derribada, echada de la tierra al lago de fuego, junto con Lucifer y los ángeles caídos. Es tremendo, amigos, cuando nosotros entendemos entonces que en esta tierra vivimos entre demonios y ángeles, y estos demonios son más inteligentes que nosotros. Pueden controlarnos si nosotros se lo permitimos, y aún los santos ángeles del Señor están ahí para protegernos, pero no pueden protegernos si nosotros rechazamos la verdad, por lo cual hay hoy en día una lucha espiritual. Y nosotros ahora somos el centro de esa lucha. En el cielo hay paz, porque finalmente, recordemos las palabras de Jesús, el príncipe de este mundo ahora es echado, y ese demonio fue derribado y sacado del cielo junto con sus ángeles. Así que en el cielo están en paz. Sin embargo, es aquí en la tierra ahora donde tenemos el problema, porque esos demonios lo tergiversan todo. Se hacen pasar ellos como piadosos, cuando en realidad son endemoniados, y a las personas que son piadosas las hacen ver como malas. Es lo mismo que ocurría en el cielo, amigos, por lo cual Jesús tuvo que bajar acá a la tierra y dar su vida por las personas para probar que Él era el bueno y el demonio era el malo. Es tremendo, amigos. Por esto, recordemos lo que se dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y de nuevo recordamos la historia de Job, cómo Lucifer, siendo un pecador, acusaba a Job, quien era una persona justa, aunque era un ser humano que tenía carne pecadora. Trataba de ser lo más cristiano que pudiera ser ante los ojos de Dios, pero Lucifer andaba mirando el mínimo detalle de Job y decía: claro, es que él es santo porque tiene todas estas bendiciones de Dios, pero apuesto que si no tuviera nada de eso no sería santo. Oh, no, amigos, es tremendo. Esto se repite, amigos. Y así, amigos, aunque ese acusador fue lanzado fuera del cielo, hoy está aquí entre nosotros. Está pendiente de cada acto, movimiento que hacemos para tratar de hacernos perder nuestra vida eterna. Porque esos seres, ángeles caídos y Lucifer, no tienen arrepentimiento. Y los seres humanos sí pueden arrepentirse. Amigos, Lucifer y sus demonios saben que perdieron su oportunidad, la malgastaron, su tiempo de gracia llegó a un fin y fueron expulsados del cielo. Estuvieron allá arriba, pecando, haciéndose pasar como las víctimas, y no quisieron arrepentirse. Así que, amigos, hoy es bueno que tú dejes de hacerte la víctima y empieces a responsabilizarte por lo que ha sucedido en tu vida
y por los errores que tú has cometido, y es hora de que te arrepientas y entonces dejes de pecar y mires hacia adelante, porque amigos, esta batalla, esta lucha se intensifica, porque ahora somos nosotros, los seres humanos, los cristianos, los que tenemos que decir: ahora es derrotado el príncipe de este mundo, ahora es echado afuera. ¿Y cómo lo echamos afuera? Cuando de una vez y por todas decidimos dejar de pecar y dejar de tolerar pensamientos pecaminosos en nuestra mente. Recordemos, amigos, lo que se dice en Apocalipsis 12, versículo 12. Alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y el tiempo se acaba, amigos. Estamos muy cerca a ver repetir sucesos increíbles como los que ocurrieron en el cielo, cuando Lucifer y sus ángeles caídos fueron expulsados. Hoy son las iglesias cristianas las que están repitiendo la historia, porque son ellas las que están en apostasía. Entendamos esto: así como Lucifer arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo en su apostasía, hoy las iglesias cristianas arrastran a sus feligreses en su apostasía, amigos, haciéndolos pecar y perder su vida eterna para siempre. Lucifer fue expulsado. ¿Y sabes en dónde se metió Lucifer? No se metió en el infierno, no se metió en un universo paralelo. ¿Sabes en dónde se metió? Se metió en la iglesia cristiana, amigos. Llámala de la denominación que sea. Dile como quieras. Recordemos que el Papa Pablo VI dijo que por una grieta se había entrado el humo de Satanás. Sin embargo, amigos, uno se impresiona de ver la terquedad de las personas. Por lo menos con los católicos es impresionante cuando dicen: sí, es verdad que Satanás se ha entrado en la iglesia. Sin embargo, no se detienen a preguntar qué es lo que ha cambiado Satanás de la iglesia. No, ellos quieren seguir con su misma iglesia, con sus mismas doctrinas, y expulsar solo a un grupo de personas, pero seguir con las mismas doctrinas, como si Lucifer fuera a meterse en alguna iglesia y él no fuera a cambiar la doctrina. Es que precisamente Lucifer va a cambiar la doctrina, y va a cambiar la sana doctrina por una doctrina torcida. Porque de esa forma tú eres llevado a pecar y lo haces pensando que es sana doctrina, pero es para quedarse impresionado de la falta de razonamiento de algunas personas. Sin embargo, leamos lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ponga atención, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es tremendo, amigos. Ahora, la expresión aun si un ángel del cielo predica un evangelio distinto, obviamente está haciendo referencia a ángeles caídos que se han insertado, se han metido en la iglesia cristiana para predicar otro evangelio anatema. Amigos, cuando los apóstoles enseñaron que el sábado ya no era el día de reposo, jamás, nunca en la Biblia encontraremos a un apóstol diciendo que ya no hay que reposar en sábado o que el día de reposo fue cambiado. Y sabemos que Colosenses capítulo 2 versículo 16 no hace referencia al día de reposo, sino a las fiestas judías. Por eso, cuando alguien me pregunta: oh no, Ecusatón, dime a qué iglesia puedo asistir, lamento informarles que no hay ni una sola iglesia en estos días que no esté caída en apostasía. Todas esclavizan al ser humano al pecado por doctrina, que es lo más peligroso, haciéndole creer a las personas que sí pueden salvarse en sus pecados. Recontra mega plop. Es que, amigos, fue lo mismo que pensó Lucifer y los ángeles caídos, que ellos sí podían estar en el cielo pecando. Pero no es posible, fueron expulsados. Ahora, si eso ocurrió de esa manera, ¿por qué aún una persona o un cristiano puede llegar a pensar que va a ser recibido en el cielo en sus pecados? No, amigo, tienes que arrepentirte de todos sus pecados, de otra manera no serás recibido en el cielo.
Por lo cual tenemos que dimensionar el peligro en el que nos encontramos, porque si llegamos a morir sin no habernos arrepentido de algún pecado, amigos, habremos muerto para siempre y solo nos queda ser resucitados para ser lanzados al lago de fuego, que no es el infierno, sino que es la muerte segunda, la muerte eterna, y así estaremos perdidos para siempre. Así que no me preguntes a qué iglesia asistir, porque no hay ni una sola. Por esto, amigos, vimos lo que ocurrió en la crisis del coronavirus, donde a todas las iglesias se les mandó a cerrar, porque al final todas enseñan a pecar. Fue una advertencia clarísima de nuestro Dios Padre para estas iglesias que se comportan igual que los ángeles caídos cuando estaban en el cielo. Dejen de actuar de forma piadosa como si fueran santas cuando por doctrina enseñan a pecar. Porque es que entendamos algo, las personas se confunden de tantas maneras cuando piensan que son solo ciertos pastores los que están equivocados. Y por ejemplo, esto pasa mucho con la iglesia evangélica. Cuando se habla de este evangelio de la prosperidad y se muestra, por ejemplo, a Cash Luna, el evangélico dice: «Ay no, mi pastor no es Cash Luna, estoy salvado». No, es que es la doctrina. Si tu iglesia tiene la misma doctrina de Cash Luna, estás perdido, amigos. Ahora tú dirás: «Oh no, en mi iglesia no se pide diezmo, por tanto estamos salvados». Tremendo como que estamos salvados cuando el diezmo hace parte de la ley de Dios. Y lo que es peor aún, si en tu iglesia, amigo evangélico, te enseñan a no guardar el sábado o a adorar a la Trinidad, estás también perdido. Recuerda que el primer mandamiento dice: «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí». Y entiendes las dos palabras que dicen yo soy. No dice nosotros somos como si fuera una trinidad. Dice yo soy. Es un solo Dios, nuestro Padre Celestial, y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amigos, así que vemos cómo por doctrina es la misma iglesia cristiana la que enseña una doctrina pecadora, la Trinidad, en donde se incita a la persona a violar el primer mandamiento. Oh, no, amigos. Luego miremos el segundo mandamiento, que dice: «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Y vemos cómo no solo la iglesia católica se hace imágenes, sino que las iglesias evangélicas, Testigo de Jehová, etcétera, se hacen una imagen espiritual del sol cuando reposan en domingo, que es un día que ha sido consagrado al Dios Sol. Como sabemos, las tribus paganas reposaban en domingo porque era el día consagrado al sol, el Sunday, día del sol. Y luego miramos el cuarto mandamiento: «Te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días obrarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado al Señor tu Dios». ¿Y quién dice que no se debe reposar en sábado? ¿No es acaso la misma iglesia cristiana? Es decir, no son los paganos. ¿Entiendes? Porque yo esperaría que los budistas, los islámicos o los ateos dijeran que por qué tienen que reposar en sábado. Pero amigos, es la mismísima iglesia cristiana, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, etc. Ahora miremos el caso de la Trinidad, que viola el primer mandamiento. Y no por nada, todas estas iglesias se están uniendo en un gran pacto global con el Papa Francisco. Al final de cuentas, todas tienen puntos comunes de doctrina, y es que todas incitan a pecar. Así que todas son trinitarias: adventistas, testigos de Jehová, católicos, evangélicos, violando el primer mandamiento. Algunas violan el segundo mandamiento, otras violan el cuarto mandamiento. ¿Qué punto tienen en común? Que todas incitan a violar los mandamientos por doctrina, por lo cual deben unirse. Ahora recordemos, amigos, que esto se dio en el cielo cuando Lucifer estaba allá, después de que ya había pecado. Cómo él empezó a convencer a muchos ángeles. Empezaron a unificarse con Lucifer, amigos. Y fue por esto que él logró traerse consigo a la tercera parte de los ángeles. Y esto se está repitiendo claramente en los últimos días, cuando vemos ahora al Papa Francisco unificando a todas las iglesias
En este caso estamos viendo que todas están caídas en apostasía, por lo cual, amigos, sabemos que lo que sigue es que sean derribadas, que sean echadas fuera, así como le pasó a Lucifer y a sus ángeles endemoniados, porque ellos, que debían ser santos, son los que incitaron a pecar, no solo a la raza humana, sino a sus mismos compañeros. Y hoy, la iglesia cristiana, que debería tener una doctrina santa, es la misma que incita a pecar, y por lo cual, así como Lucifer arrastró a sus ángeles, la iglesia cristiana va a arrastrar a sus feligreses al pecado y a la muerte eterna. Amigos, porque hay pecados obvios, algunas personas nunca los cometerían, como por ejemplo no matar. Pero ¿qué pasa cuando es la misma iglesia cristiana la que ha matado con sus propias manos y tú haces parte de esa iglesia? Aunque tú no lo has hecho directamente, tú, al ser parte de esa iglesia, te haces copartícipe, te haces cómplice. Y recordemos, el caso de la Iglesia Católica es el más patético, porque sabemos, amigos, que durante la Edad Media mató a más de 50 millones de cristianos. ¿Y qué pasa? La Iglesia Católica simplemente pidió perdón, pero ningún sacerdote ni cura católico recibió cárcel por esos pecados. Sin embargo, hoy las iglesias cristianas se unen junto a la Iglesia Católica en un ecumenismo, haciendo copartícipes a todas estas iglesias de esa sangre que fue derramada en la Edad Media y durante los años 1000 a 1700. Y lo peor del caso es que la institución que perseguía y mandaba a la hoguera a los cristianos, llamada Sagrada Inquisición, le fue cambiado el nombre en 1908 por el Papa Pío a Sagrada Congregación del Santo Oficio, y luego el Papa Pablo VI le volvió a cambiar el nombre a Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Hasta hoy en día esa institución existe, así que ahí tenemos aún viva la institución de la Sagrada Inquisición, solo que ahora se llama Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Y quién tiene semejante esperpento de institución? Es la iglesia cristiana, amigos. Y es que no es gratis que millones de personas se hayan convertido al ateísmo al ver lo que hace la iglesia cristiana. Y tú dices, ¿cómo es posible? ¿No se supone que la iglesia cristiana debería ser un ejemplo de santidad? Pero no es lo que sucede. Cuando vemos el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, vemos qué es lo que ha dicho el Papa Francisco, que 2 hombres pueden casarse. Así que ya no hay padre y madre, sino padre y padre. Y luego, amigos, vemos también el 9º mandamiento, donde no debes levantar falso testimonio contra tu prójimo. ¿Y qué es lo que hizo la Iglesia Católica? Cuando perseguía a los verdaderos cristianos, los catalogó de brujos y brujas. Y aún hoy en día, la Iglesia Católica no reconoce que en realidad los catalogó de brujos y los calumnió, y así 50 millones de cristianos se fueron directo a la hoguera, siendo calumniados como brujos y brujas. ¿Y quién violó ese 9º mandamiento que dice no levantarás falso testimonio? La iglesia cristiana y sus feligreses. Recordemos, amigos, sin embargo, la ley de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así decimos nosotros también, amigos, porque sabemos que en el 5º sello, el apóstol Juan ve bajo el altar las personas que habían sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y cómo la sangre derramada de esas personas clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y sabemos entonces que en cabeza de quién va a caer esa venganza. Es en cabeza de la iglesia cristiana, amigos. Es tremendo. Es decir, uno esperaría que se estuviera hablando de instituciones paganas, pero se está haciendo referencia a la iglesia cristiana. ¿Qué pasa? Cuando las personas que pertenecen a estas iglesias y que son sus feligreses se hacen cómplices de esa sangre derramada. Y tú dices, pero yo no hice nada. Recordemos, amigos, que Lucifer fue el que hizo
caer a Adán y Eva y así ocasionó todas estas terribles consecuencias en la humanidad. Sin embargo, los ángeles caídos no hicieron eso, pero ellos compartieron el castigo con Lucifer. ¿Por qué? Porque se unificaron con Lucifer y de esa manera se hicieron copartícipes. Sin embargo, ellos no hicieron pecar a Adán y Eva. Los ángeles caídos, muchos de ellos aún eran santos cuando Lucifer hizo eso. Es decir, eran santos, amigos. Sin embargo, recibieron el mismo castigo. Asimismo, muchas personas no cometieron lo que hizo la iglesia, entre comillas, cristiana en la Edad Media, pero se hacen copartícipe. Ahora, ¿qué pasa cuando tu iglesia se está unificando con esa iglesia que hizo esas cosas en la Edad Media? Y ahora tú estás metido ahí como copartícipe, porque tu iglesia se ha acoplado con esa iglesia y tú eres feligrés de esa iglesia que se ha acoplado. Entonces, de nuevo, eres cómplice, amigos. Es tremendo, la historia se va a repetir y hay de los que sean encontrados entre las paredes de estas iglesias que practican el pecado por doctrina, que es lo más tenebroso porque las personas no entienden que claro que tú puedes pecar de una manera equivocada y supongamos que alguien te roba y bueno, tú por ese desespero dices una mala palabra. Es un pecado desprevenido, es un pecado que se te salió, has dicho una mala palabra, pero no fue algo por doctrina, fue algo que por el calor del momento lo dijiste. No estoy tampoco justificándolo, ¿ok? Pero por supuesto que al tú saber que está mal, tú corriges y sabes que aún cuando te pase la próxima vez algo malo, pues no digas malas palabras. Grábatelo en la mente y de seguro la próxima vez que te pase algo malo no dirás la mala palabra, porque sabes que ningún maldiciente entrará en el reino de los cielos. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú por doctrina crees que tú puedes decir malas palabras y que Dios te va a recibir en el cielo, allí sí hay un tremendo problema, amigos, porque tú, además de creerlo, tú se lo estás enseñando a otros. Es decir, que tú estás llevando a gente a perdición, así como Lucifer lo hacía. Y finalmente, eso es lo que hace la iglesia cristiana. Ahora recordemos aún el 7º mandamiento que dice: no cometerás adulterio. ¿Y qué predican todas las iglesias cristianas? Y aquí no se salva ni una. Adventista, evangélica, católica, Testigos de Jehová, etcétera, como la quieras llamar, todas aceptan la doctrina endemoniada del noviazgo. Y sabemos, amigos, que el noviazgo, como es predicado por la iglesia cristiana hoy en día, es satánico, porque en la Biblia jamás se dice que una persona puede andar besándose y abrazándose, ya ustedes saben cómo, antes de casarse. No, amigos. Solamente después de casarse, oficialmente, es que dos personas pueden besarse. Pero hoy en día, ¿quién es la que enseña esta idea de que dos personas pueden ensayar, ser novios y bueno, y si no les gustó, pues entonces se cambian de pareja y luego se besan con otra pareja y tampoco les gustó y luego salen a besarse con otra pareja? Es la misma iglesia cristiana, amigos. Entonces, estamos ya en pleno siglo XXI y la iglesia cristiana no está mejorando, sino que está cayendo más y más en apostasía, pero en una apostasía doctrinal. Porque por supuesto que es aceptable que en una iglesia donde ingresan personas que cometen errores, hayan errores. Pero el problema está en la doctrina, y en donde vemos esta doctrina del noviazgo es en la iglesia cristiana, amigos. Pero además, este adulterio no solo lo comete la iglesia cristiana enseñándole a las personas la doctrina del noviazgo, sino también uniéndose con el Estado. Y sabemos que las iglesias cristianas hoy en día están unidas con el Estado y por tanto están en adulterio. Porque la iglesia y el Estado no pueden unirse, así como ya Jesús lo declaró cuando dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Estado por un lado y la iglesia por el otro, porque la iglesia no puede tener otro esposo más que Jesucristo, y la iglesia por tanto está en adulterio si está unida con el Estado. Así que
Ahí vemos, amigos, es por esto que leemos en Apocalipsis 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Y amigo, quédate con la boca abierta. ¿Quién es la bestia y el falso profeta? La bestia es la Iglesia Católica y el falso profeta son todas las iglesias evangélicas de la denominación que tú quieras, todas, amigos, por lo cual es para quedarse con la boca abierta, porque tú esperarías que a quienes envía de primero al lago de fuego, pues debería ser, qué sé yo, al budismo, no sé, por poner un ejemplo, pero no. La Biblia hace diferencia para especificar primero quiénes son los que son lanzados al lago de fuego: el diablo, la bestia y el falso profeta. Por supuesto que todas las personas que se hayan unificado con el diablo también serán echadas al lago de fuego. Y es claro entonces que en el fin del mundo habrá una completa unificación en torno al cristianismo. Amigos, porque de esta manera el mundo entero compartirá los pecados del demonio. Es decir, pon atención a esto. Lo mismo que Lucifer hizo en el cielo, que hizo que sus compañeros, sus ángeles, que eran santos, terminaran compartiendo sus pecados y asimismo compartiendo su pena, la pena de ser destruidos. Asimismo, Lucifer lo va a hacer con el mundo entero y con las iglesias cristianas, en la manera en que todo el mundo terminará compartiendo los pecados de Lucifer, que es un asesino, un ladrón y un mentiroso. Y de esta manera será la iglesia cristiana la que será lanzada al lago de fuego junto con el diablo. Porque es que es tremendo. Tú esperarías escuchar que el diablo y alguna cosa horrenda sea lanzado al lago de fuego, pero tú no esperarías escuchar que es la misma iglesia cristiana la que es lanzada al lago de fuego, amigos. Pero cuando entendemos que la iglesia cristiana hace pecar por doctrina a las personas, ¿qué más se puede esperar? Oh, pobres personas que están engañadas en esas iglesias. Amigos, esto debería ser estudiado, debería ser motivo de arrepentimiento y de aflicción para entender el por qué iglesias que deberían estar salvadas terminan siendo echadas al lago de fuego. Pero todo empieza cuando no hacen caso de una advertencia clara. Demonios fueron derribados del cielo. ¿Y dónde se metieron? En la iglesia cristiana. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amigos, es una tremenda advertencia. Pero la gente cree que el que enseña la mentira es el que no comparte sus dogmas, cuando no entienden que ya tienen en su mente ideas falsas que son conforme a sus concupiscencias, es decir, que los incitan al pecado, y cuando oyen la verdadera doctrina la rechazan, no entendiendo que se les está reprendiendo para que dejen de pecar. Es así como las personas ya han caído, muchos, tal vez algunos despierten, tal vez no despierten. Finalmente, son las iglesias de Cristo las que usan la gracia de Cristo como instrumento de pecado. Amigos, leamos lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Amigos, grábate esas palabras. Cristo no es el ministro de tu pecado, Él es el ministro de tu arrepentimiento. Y lo mismo pensaron los demonios, amigos, que el Padre Celestial era el ministro de su pecado y que les tenía que tolerar su pecado a cada rato. No, y así pensaron que nunca serían echados del cielo y que el cielo los estaría tolerando sus pecadillos por secula seculorum. Asimismo, no puede sorprendernos que la misma iglesia cristiana considere a Jesús ministro de su pecado y por tanto dicen que no hay que guardar el sábado, que puedes tener cuantas parejas quieras a través del noviazgo y que puedes ser el buen ladrón y que no adoras a las imágenes sino que las respetas y que el diezmo fue abolido. Es lo mismo, amigos. Lo que está en juego aquí es la violación de la ley de Dios, y quien la viola
comete pecado, y el que comete pecado es expulsado, amigos. Y pronto, lo mismo que le pasó a estos demonios le va a ocurrir al mundo entero. Pero pronto estamos por ver cómo le ocurrirá a la iglesia cristiana. Y es que el Apocalipsis, amigos, nos revela una cruda verdad, que las iglesias cristianas serán echadas al lago de fuego. Y hoy lo estamos viendo con nuestros propios ojos. La apostasía todos los días es peor, no se quieren arrepentir, y si se arrepienten, su arrepentimiento es falso y es puro show, puro teatro. Ahora, tiene mucha lógica, ¿verdad?, que el comportamiento de estas iglesias sea así, porque fue lo mismo que le pasó a los ángeles caídos. Es decir, ellos conocían la verdad de la palabra de Dios, estaban cara a cara frente a Dios, pero buscaban excusas, no querían arrepentirse. Miremos lo que pasa con el 8º mandamiento que dice, no hurtarás. ¿Y qué dice el Papa Francisco? La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada. Es decir, la mismísima iglesia cristiana es la que está diciendo que es legal robar. Aquí vemos también comprometido el 10º mandamiento, codiciar lo ajeno, lo que no es tuyo. La propiedad privada debería ser sagrada, porque cuando tú tomas la propiedad privada, estás violando los mandamientos de Dios. Pero ¿quién está enseñando al Estado que el Estado sí puede robarse la propiedad privada? Es la iglesia cristiana, amigos. ¿Y qué pasará cuando muchos gobernantes se pierdan para siempre por robarse la propiedad de personas trabajadoras? Oh no, amigos, es desastroso, amigos. Es decir, la historia se repite al pie de la letra de cómo Lucifer incitó a estos ángeles a pecar y estos ángeles mordieron el anzuelo. Asimismo, hoy el mundo está mordiendo el anzuelo que les está poniendo la iglesia supuestamente cristiana, en donde tiene una apariencia de piedad, pero incita a las personas a pecar. Así que no me preguntes a qué iglesia asistir, porque todas están en una apostasía terrible y no se sabe en qué momento caerán de la gracia. Y los que sean parte de esas iglesias, amigos, lamento informarles que también caerán de la gracia. Ahora, si tú tienes alguna iglesia que se haya arrepentido, mándame el video y seré el primero en examinarlo y en subirlo si es el caso. Pero no he visto nada de eso. Estas iglesias siguen igual de orgullosas como los ángeles caídos y el demonio, y por tal motivo esperaban que era Dios el que tenía que modificar sus leyes, porque Dios fue el que se equivocó y no ellos. Asimismo, la iglesia cristiana declara que Dios fue el que se equivocó en el viejo pacto, y que por eso es Dios el que tuvo que eliminar su ley para establecer una nueva ley, la ley de Cristo. Sin embargo, amigos, Dios no se equivocó en nada y por tanto Él no tuvo que cambiar nada. Sus leyes siguen válidas para siempre, para la eternidad. Entonces, abre tus ojos. Hay demonios rondando por ahí. ¿Y sabes dónde están? En las iglesias cristianas. Hasta pronto, amigos.